Eh, Ahí está grabando la... Bueno, buenas noches, bienvenidos a, bueno, a este seminario. En primer lugar, quería agradecer que me hayan invitado nuevamente, aunque formo parte de la casa ya hace muchos años. Pero bueno, la idea en el verano siempre, antes de comenzar cada año nuestra actividad, eh, lo que hacemos es dar una serie de seminarios un poco para hacer una invitación de alguna manera a lo que es nuestra escuela de clínica psicoanalítica, y aprovecho la ocasión para invitarlos a los que seguramente algunos de los que veo ya participan, pero a otros a que se acerquen a través de Instagram, de nuestras redes, y puedan formar parte de la escuela también. Digamos, un poco estos encuentros tienen que ver con ese objetivo, digamos, ¿no? Y bueno, la idea en esta primera reunión es poder trabajar este tema que tiene que ver con una cuestión fundamental, uno de los conceptos fundamentales que es la transferencia, ¿sí? Pero lo pensé en base a dos cuestiones, dos particularidades. Una es el manejo de la transferencia y otra, no solo el manejo de la transferencia, sino el manejo de la transferencia, pero partiendo de cómo trabajaba Freud, digamos, ¿no? O sea, eh, por ahí ustedes habrán recibido un mail de parte del centro con algunas sugerencias de lecturas que yo hice, y van a poder ver que nosotros vamos a trabajar. Alguna alusión en este primer encuentro voy a hacer sobre los casos más resonantes de Freud, digamos, ¿no? O sea, aquellos que están publicados, Dora, el hombre de las ratas y la joven homosexual. Pero lo que me interesaba más en particular respecto del tema del manejo de la transferencia es cómo operaba Freud, digamos, ¿no? Si quieren, puede ser desde el punto de vista de la técnica analítica, que es una cuestión que se trabaja mucho. Entonces uno puede ver ahí, dentro de la técnica está la abstinencia, la interpretación, eh, la regla fundamental, digamos, el contrato analítico, bueno, hay un montón de cuestiones. Pero también está la cuestión de la transferencia, la instalación de la transferencia, y bueno, me parecía tomar este tema, ¿no? Y ver, y un poquito reflexionar a partir de tomar algunos recortes clínicos de estos grandes casos, aparte que se han trabajado muchísimo, y capaz que muchos de ustedes, los que están acá, lo conocen, lo han trabajado. Pero bueno, detenernos en algunas partes que tienen que ver con esto del manejo de la maniobra, ¿sí? ¿Se escucha bien? Digamos, ¿sí? Bárbaro, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, si hay alguna cuestión que, por ahí yo voy a ir contando algunas cosas, por ahí después paro en algún momento o me detienen, como que, y entonces así ustedes me plantean preguntas, interrogantes, comentarios, dejamos así un espacio para esto, y tal vez a partir de ahí también son cosas que yo tomo para el segundo encuentro. Más allá de que tengo pensado algunas cosas, eh, uno tiene un poco como el efecto de las sesiones, digamos, ¿no? Algo queda, algo que del corte, y eso se retoma la vez anterior. Y bueno, acá podría tener esta situación, digamos, en este trabajo que vamos a hacer en conjunto. Eh, Otra cuestión que me parecía importante era, antes de ir a los casos, ¿sí? Poder pensar un poco eh, qué idea de transferencia hay. Y para mí la idea de transferencia en Freud está ligada a la idea de inconsciente, su descubrimiento más importante, digamos, ¿no? O sea que para mí los dos conceptos, transferencia e inconsciente, están íntimamente ligados. O sea que uno podría decir que la manera en que piensa Freud a la transferencia está íntimamente ligada a su idea de pensar el inconsciente. Por ejemplo, les voy a decir una frase seguramente bastante conocida, que él lo que trata de hacer en su trabajo, creo que fue un objetivo que no cambió, de la cura, es hacer consciente el inconsciente. Entonces digo, bueno, pero uno puede decir, todos, vieron que pasa también con la K, ¿no? Repite cosas, digamos, ¿no? ¿Qué querrá decir esto, digamos, ¿no? Podemos decir, bueno, ¿qué quiere decir esto de hacer consciente? No es sencillo.
digamos, porque involucra, por ejemplo, otros conceptos como el de resistencia, ¿sí? Eh, o también una herramienta que es el de la interpretación, digamos, ¿no? O sea, que también vamos a no trabajar sobre la interpretación, sino que vamos a ver algunas interpretaciones que hace Freud, digamos, ¿no? Eh, entonces, también yo le sugerí, y vamos a trabajar hoy sobre estos textos, alrededor de estos textos, que son puntualizaciones sobre el amor de transferencia, dinámica de la transferencia y recordar, repetir, elaborar que en general se lo circunscribe a lo que sería la obra de los textos técnicos que están en general en Amor Ortud en el texto, en el número 12, son de más o menos la época 1911-1913, donde él hace como una, para mi gusto, una reevaluación de lo que es digamos, la teoría y la técnica psicoanalítica, y bueno, y aborda estas cuestiones, ¿no? O sea, qué sucede con la transferencia y qué sucede no solo con la transferencia, con el amor, ¿no? Yo creo, me parece que el amor de transferencia es lo que sucede en los análisis visto desde el punto de vista de la teoría freudiana, ¿no? O sea, que es el motor por un lado, pero también a veces es la resistencia, digamos, ¿no? Bueno, eh, para ir introduciendo algunas de las cosas que quería hablar con ustedes. Eh, También, cuando decía recién que la idea de inconsciente y transferencia son solidarias en la teoría freudiana, lo otro que también me parece que es importante es que la manera como se conceptualiza el inconsciente será la forma de maniobrar en transferencia, en un análisis. Me parece que también hay, eso es lo que voy a intentar, por lo menos, mostrar en algunos ejemplos de cómo maniobra Freud en transferencia, ¿no? Eh, eh, y, y ahí voy al primer eje. ¿Por qué elegí el tema del manejo? ¿No? Porque, o si quieren, también lo puede decir, si uno asocia un poco libremente, manejo, maniobras también, porque son también a veces maniobras. Y yo creo que son solidarias con un término que no utiliza tanto Freud, lo utiliza más Lacan, pero a mí me gusta, digamos, ¿no? O sea, como, ¿qué es la dirección de la cura? Eso tiene una dirección, o sea, la dirección es hacia la cura como lo entiende el psicoanálisis, ¿no? Y en este caso, como decía antes, hacer consciente lo inconsciente o llenar las lagunas del recuerdo, digamos, también dice esto en recordar, repetir y reelaborar. Eh, y entonces, porque uno dice manejo. Y es una palabra ambigua, ¿no? Porque manejo parece como, o conducir un auto, digamos, conducirlo, pero digo, no es conducir a alguien. No es lo mismo conducir al paciente que conducir los hilos o tal vez las direcciones que van ocurriendo, que son dinámicas de un tratamiento con un paciente, ¿no? Acompañando, uno podría decir, en transferencia. Eso para mí, digamos, sería la conducción, digamos, ¿no? Alguien lo conduce, digamos, ¿no? Eh, con, y en la conducción hay tropiezos, se presentan resistencias. Las resistencias no son solo de los pacientes o de los analizantes, si quieren. La resistencia también a veces es de los propios analistas también, digamos, ¿no? Eh, y también algo de eso iba a comentar. Pero vuelvo a la idea de manejo. Acá no es manejar al paciente, digamos, no podemos empezar por lo que no es, digamos, ¿no? O sea, que no es manejar al paciente eh, a nuestro antojo, ¿sí? Porque a veces también podría pasar que uno cree cuál es el bien o qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que me parece que también el psicoanálisis, por lo menos en la manera como lo pensó Freud, lo distingue de otras corrientes psicológicas. Digamos, la idea no es conducir, sino que, por eso digo, la idea de manejo también, la idea de maniobra, es solidaria de la idea de asociación libre, de la regla fundamental, de aquella idea de, bueno, diga todo lo que se le ocurra, y uno conduce ese devenir, digamos, ¿no? Hacia esa cura, digamos, ¿no? Bueno, que sería también poder ir trabajando sobre, no solo sobre los síntomas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, me parece que por ir despejando primero digamos, lo que no es el manejo, eh,
porque tampoco suponemos bien, digamos, o sea, qué es lo, digamos, o sea, suponemos que hay algo que se inicia que tiene que ver con que alguien llega por un motivo, una razón, y generalmente esa razón, ese motivo tiene que ver con un malestar, con un sufrimiento, ¿no? Con los síntomas, y eso lo trae. Y eso también vamos a hablar hoy. Eh, y tal vez del motivo tenemos que, de alguna manera, ir trabajando con el paciente en las entrevistas preliminares, otra cuestión que propone Freud, de la técnica que proponen estos trabajos que les nombré. También hay otro que son contemporáneos que se llama sobre la iniciación del tratamiento, capaz que ustedes lo han leído, y él propone ahí una serie de cosas que son solidarias a estas ideas, de estos conceptos, digamos, ¿no? Eh, entonces, vamos a tratar de pensar desde Freud cómo él maniobraba. Y van a ver que a mí me da la impresión, estoy convencido, de que está muy ligado a que no es que manejaba al paciente. Más allá de que en algún momento uno puede ver en el hombre de las ratas, sobre todo, que él enseñaba algunas cosas de la teoría, como que educaba, pero porque él estaba creando a su vez de que estaba analizando. Era el primero, digamos, ¿no? O sea, no es lo que nos toca a nosotros por ahí, digamos, ¿no? Donde ya por ahí sí podemos seguramente crear nuevas ideas, nuevos conceptos, modificar cosas, pero digo, bueno, pero me parece que la idea, y él siempre fue muy claro en esto, eh, de que la transferencia no es la sugestión, digamos, ¿no? O sea, y me parece que también está bastante ligado a la idea del manejo en transferencia de un análisis, ¿sí? Eh, y voy a una frase muy interesante de uno de los textos que elegí, que es Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, de 1914, que ahí habla de manejo de la transferencia, y seguramente lo habrán escuchado, porque es el inicio de ese trabajo, de ese artículo, y es muy interesante. Y uno podría decir, desde ahí uno puede trabajar varias ideas, ¿no? Y les leo el parrafito, la cita que empieza así. Dice, ¿acaso todo principiante en el psicoanálisis tema al comienzo las dificultades que depararán la interpretación de las ocurrencias del paciente y la tarea de reproducir lo reprimido? Pero pronto aprenderá a tenerlas en poco y a convencerse, en cambio, de que las únicas realmente serias son aquellas con las que se tropieza en el manejo de la transferencia. Digamos, ¿no? Eh, bueno, como le decía recién, acá hay dos cuestiones, porque uno podría decir, bueno, por ahí el afán podría ser de interpretar, ¿no? Interpretar, digamos, hacer esto, hacer consciente lo inconsciente, pero él dice, la primera pregunta es, ¿uno puede interpretar si no está la transferencia? Les digo, es una cuestión que se ha trabajado mucho. Yo creo que no. Digamos, porque si no, lo que sucede es, vio cuando, capaz que acá hay varios ya psicoanalistas, muchos años, uno va a una reunión y está en una reunión con gente, entonces tú empiezas a contar, sos psicólogo, uy, tuve un sueño, ¿por qué no me decís? ¿No les pasó? A mí me pasó, digamos, ¿no? Y Freud decía, digamos, más allá de este ejemplo, digo, que las interpretaciones fuera de transferencia son interpretaciones salvajes, o es un psicoanálisis silvestre, decía, ¿no? Hay un trabajo inclusive sobre esto. Entonces, creo que queda claramente, y me parece que ahí hay una cuestión de la ética, digamos, en juego, que la interpretación es en transferencia, digamos, ¿no? Y tiene un sentido y tiene una ética que cuando queda por fuera de la transferencia. Entonces vuelvo a la cita, porque dice, bueno, en realidad uno cree que lo más importante o lo que hay que tener más en cuenta y lo que parece que presenta más dificultad es la interpretación, pero dice, ojo, tengan cuidado porque uno aprende más, digo, ¿no? En aquella cuestión, y es una cuestión seria, dice, ¿no? Seria en el sentido que hay que tenerla presente, es lo que tiene que ver con el manejo de la transferencia, ¿sí? Eh, y además, yo digo, bueno, yo pensaba, lo escribí así, se los cuento así, por ello después pensé, usted puede traer para debatir. Dice, la transferencia piensan que es como un tropiezo. Digamos, uno se tropieza. Bueno, de hecho, Freud en Dora
tiene un tropiezo, ¿no? Porque él insiste con una interpretación, lo cual lleva a que Dora le diga, mire, hoy es la última sesión que vengo, porque pienso dejar el tratamiento y algo que no, no estaba de acuerdo con una línea interpretativa. Bueno, después Freud lo revisa, e inclusive otros han revisado eso que Freud trabajó, ¿no? Entonces, bueno, hay tropiezos, digo, no sé, yo creo que tal vez eso forma parte de la trama de un análisis, ¿no? Eh, y otra cuestión es, que me parece importante, es que las interpretaciones que realicemos, ¿sí? Y qué efectos puedan traer estas interpretaciones, que en general el efecto nos damos cuenta a posteriori, si eso tuvo el valor de una interpretación o tuvo el valor de una intervención, o por ahí, como dice después también Freud en otro trabajo un poco más adelante, que se llama Construcciones en Análisis, digamos, si eso tuvo, digamos, un efecto sobre el paciente, digamos, ¿no? De todas maneras, la maniobra y los manejos, él dice, va a tener que ver con uno por decir, y voy a tomar una idea de una colega acá del centro, el corazón tiene que ver con la transferencia, ¿no? El corazón de este asunto tiene que ver con lo que sucede en la transferencia, ¿sí? Eh, y cuando dice acá que las únicas realmente serias, dice así, son aquellas con las que se tropieza en el manejo de la transferencia, yo digo, yo pensaba serio es no poner cara seria, o vio la impostura, así, digamos, o sea, uno tiene una misma cara, una misma posición para todos los pacientes, ya sea de edad, y yo creo que eso no es serio. Serio es, para mí, tal vez pensar en estas cuestiones, ¿no? En la regla fundamental, en, que en qué es lo que lo trae el paciente, en ese malestar, en cómo poder trabajar. Digo, eso, seguir en esa línea, digamos, ¿no? Que el paciente pueda hablar, pueda decir, digamos, o pueda de alguna manera mostrar lo que le sucede. Eh, y tampoco ponerlo de manera rígida. Digo, no sé, tal vez me parece que eso, la rigidez, me acuerdo otro caso que no está acá, pero el caso Catarina, donde Freud está de vacaciones en la montaña y se le acerca una persona y le dice, ¿usted es médico? Sí, sí, ¿cómo? Y entonces, y ahí, se me acabaron las vacaciones, digamos, y empiezan a trabajar, digamos, ¿no? O sea, creo que también con algún músico clásico muy famoso, caminaban, digamos, por una plaza. Y eso era análisis, era un psicoanálisis, digamos, ¿no? O sea, bueno, entonces por ahí tal vez, bueno, de hecho la pandemia nos hizo, tal vez, ¿qué sería? De construirnos de algunas rigideces, digo, ¿no? Respecto de esto, ¿no? Entonces también me parece que esto es importante. Este era un poco como una introducción, digamos, ¿no? Y por eso me gustaba compartir con ustedes esta frase. Uno de los temas que pensé tiene que ver con algo que tiene que ver con esta cuestión de el inicio de un tratamiento, ¿no? Y qué pasa con algunas maniobras para poder instalar la transferencia. Porque puede haber transferencia, alguien llega porque es derivado por alguien, o alguien llama y dice yo hace tiempo que tengo su teléfono, me quiero analizar con usted, y bueno, y ese es un punto, pero es un punto importante, pero ahí no se juega todo, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay una serie de maniobras, y Freud plantea algunas cosas, ya lo mencioné antes, por ejemplo, respecto de la demanda, las entrevistas preliminares, digamos, ¿no? Para poder evaluar si se va a poder hacer ese trabajo, digamos, ¿no? Que sería la propuesta de un análisis, digamos, ¿no? A veces yo creo que estas cosas se olvidan, es como la propuesta de la regla fundamental, digamos, ¿no? Que es, yo diría, es la única regla que tiene el psicoanálisis. Después no hay otras reglas, digamos, ¿no? Regla es la de decirle al paciente que hable de lo que se le ocurra, digamos, ¿no? Tarea imposible, pero la propuesta está, digamos, ¿no? Por alguna razón, y Freud tiene sus razones, que el concepto ese es el de la asociación libre. Bueno, todas estas cosas suceden en esas entrevistas previas, por ahí a la propuesta de un análisis, digamos, ¿no? Bueno, Eh, sobre esta cuestión de la demanda, que por ahí no es un término que utiliza Freud, por ahí usa motivo de consulta o de iniciativa de tratamiento, pero yo lo voy a poner en términos de demanda. ¿Y cómo podemos
pensar que, digamos, estas entrevistas previas, preliminares, podemos pensar que lo que tratamos de ver es cómo poder ubicar ese tema de la demanda, ¿no? O sea que la demanda es un poquito más allá, podemos decir, que el motivo de consulta, digamos, ¿no? Sí, porque por ahí las personas llegan, para no decir pacientes, porque por ahí después se convierten, las personas llegan con numeroso tipo de presentaciones diversas, ¿no? Entonces yo voy a tomar dos de las que elegí, que es en el caso Dora y la joven homosexual. Porque la pregunta sería, ¿quién es el que demanda? ¿Quién demanda? Digamos, ¿no? ¿Quién es el que consulta, digamos, ¿no? Esa es una buena pregunta para hacerse cuando uno escucha quién llega. Desde el, por ahí en esta época, no, porque tal vez había teléfonos, pero digo, hoy, digamos, vieron que llegan por WhatsApp, hola, ¿cómo te va? Y digamos, empieza por ahí, ¿no? Digo, bueno, entonces digo, ¿quién es el que llega? O a veces, mire, quiero que atienda a mi esposo. Uno se pregunta, ¿el esposo querrá atenderse, digamos? ¿No? O sea, ¿él querrá? ¿O es lo que... Bueno, en, es muy interesante porque yo la verdad que no lo recordaba, pero cuando me puse a trabajar en esto, en La joven homosexual, es sobre el caso, se llama sobre un caso de homosexualidad femenina, el título puesto por Freud. Él trabaja esta cuestión de la demanda, digamos, ¿no? Del motivo entonces él dice, por ejemplo, y por ahí un señor llama porque anda mal con su mujer, entonces quiere que, a ver, y por ahí termina pasando que decía Freud, se terminan separando, o sea que no terminó logrando el objetivo que quería la persona. Entonces, bueno, quería otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, un poco evaluar quién quiere y qué quiere, digamos, ¿no? O qué quiere hacer con lo que sufre, con lo que es el malestar. Eh, bueno, para mí todas estas cuestiones están vinculadas a la instalación también de la transferencia, ¿sí? Empiezo por una, una idea que tiene que ver con lo de la joven homosexual, el caso de la joven homosexual. Él dice que el pedido del tratamiento, hablando un poco de lo que decíamos recién, es por parte de los padres. La joven homosexual tenía cuando consultan, cuando van los padres, 18 años, ¿sí? Le piden a Freud, aunque dicen que inclusive los padres tenían bastantes reticencias con lo que era el psicoanálisis que estaba como apareciendo, digamos, en la escena de Viena, ¿no? De varios lugares, pero tenían cierta reticencia con el psicoanálisis, pero de todas maneras lo van a ver a Freud y le piden, le voy a leer concretamente cómo está puesto por Freud, dice que volviera, o devolviera a su hija a la normalidad. Pavada de peligro, ¿no? Primero tenemos que pensar cuál es la normalidad, digamos, pero bueno, que lo volviera a su hija a la normalidad. Yo digo, esto que pasa en 1914 o pasa hoy, digamos, ¿no? Digamos, hay este tipo de demandas, porque aparte está buena la demanda, vieron que es un poco una idea que llega de otro discurso que es el jurídico, es una demanda. Vieron, y cuando uno le llega una demanda, si es una demanda judicial, uno tiembla y enseguida quiere responder, y bueno, hay que ver cómo. Entonces, acá lo que hace Freud dice, bueno, aquí hay que tomarse un tiempo y responder, primero pensar quién la hace, la demanda, qué quiere, y qué podemos hacer nosotros, qué estamos dispuestos y qué no, digamos, ¿no? Entonces, sigo, ¿no? Dice que la volviera a su hija a la normalidad. Esto era nada más y nada menos que dejar a la homosexualidad para que en el análisis o en el tratamiento con Freud o en esas sesiones que ellos le pedían, dice, le despertara sus instintos naturales y así lograra, dice Freud, puso ahí, esto es lo que dicen los padres, ahogar sus inclinaciones antinaturales. Entonces tenemos, volver a la normalidad, sacarla de los instintos, digamos, antinaturales, digamos, bueno, todo un tema. Esto va a tener consecuencias en ese tratamiento. Por ahí hoy no las voy a tomar hoy, por ahí las voy a tomar la semana que viene, alguna de esas cosas, pero tiene sus consecuencias este pedido o esta demanda de los padres, ¿no? Porque Freud decide verla a la joven homosexual. Pero lo que me quiero situar más hoy es en el tema de la demanda, ¿m? Y las consecuencias que eso tiene. Eh,
Sobre este punto, les voy a traer otra cita de Freud, ¿no? Que él la pone en tercera persona, es curioso cómo está, y dice lo siguiente: el analista que debía tomar sobre sí el tratamiento analítico de la joven, es como si hablara de él en tercera persona, ¿vieron? Entonces dice, el analista que debía tomar sobre sí el tratamiento analítico de la joven tenía varias razones para sentirse intranquilo o inquieto. No estaba frente a la situación que el análisis demanda y la única en la cual él puede demostrar su eficacia. Esta situación, como es sabido, en la plenitud de sus notas ideales, presenta el siguiente aspecto. Alguien, el además dueño de sí mismo, sufre de un conflicto interior al que por sí solo no puede poner fin. Acude entonces al analista, creo que dice al médico, pero yo lo cambié, digamos. Le formula su queja y le solicita su auxilio. El analista trabaja entonces codo a codo junto a un sector de la personalidad dividida en dos por la enfermedad y contra la otra parte del conflicto. Las situaciones que se apartan de esta son más o menos desfavorables para el análisis y agregan nuevas dificultades a las intrínsecas del caso. ¿Sí? Esto está buenísimo, esto está en La joven homosexual, ¿no? O sea que habla algo de la cuestión de la técnica, de la cuestión de la demanda de análisis o cuando se presentan este tipo de situaciones, que yo le diría, si podemos usar un porcentaje, yo diría que la gran mayoría de veces se presentan así. Y a veces hay los menos, creo que es menos, se presentan diciendo, bueno, o me quiero analizar para decirlo así, o quiero consultar, digo, no, por ahí a veces llegan por tercero. Pensé los tratamientos de niños, los adolescentes, digamos, ¿no? Llegan, digamos, por otros, o sugeridos por instituciones, o otras, bueno, ahí hay toda una cuestión a despejar. Entonces, me quedé pensando eh, de esta cita lo que él dice, lo que serían las notas ideales. Bueno, en general casi no se cumple, digamos, ¿no? Eso, lo que él dice, bueno, que alguien dueño de sí mismo, en realidad me parece que cuando llega alguien así es que siente que no es dueño de sí, que hay algo que le está impidiendo hacer una determinada cantidad de cosas, o no está bien, no está deprimido, bueno, distintas situaciones en las cuales se presenta, eh, digamos, los pacientes o los que van a ser pacientes. Sufre un conflicto, como decíamos recién, y dice, acude al analista, le formula su queja y solicita auxilio. ¿Sí? Bueno, acá en la joven homosexual, ella no solicita ningún auxilio, los que están pidiendo auxilio y los que quieren un cambio son los padres, porque además había habido un intento de suicidio. No sé si recuerdan el caso, yo por eso les dije, por ahí si lo querían leer para evitar no tener que desviarme mucho y poder contarles algunas ideas. Bueno, estaban preocupados, lógicamente. Alguien de 18 años, que es la hija, unos son, digamos, son sus padres y es lógico que consulten y por ahí en esa época, tal vez hoy también, quieran esto, pidan esto en particular. Pero bueno, acá no nos encontramos con las notas ideales en este caso, digamos, ¿no? Eh, entonces me hacía una pregunta y se las traslado. ¿Habrá alguna demanda que se encuadre dentro de estas notas ideales? O más bien, lo que se despeja en las entrevistas preliminares es justamente poder establecer quién demanda para, a partir de allí, poder proponer un análisis. ¿Eh? Esto es una cuestión que me surgió a partir de la cita. Por otro lado, las demandas son diversas como las singularidades que se presentan, ¿no? O sea, y entonces siempre va a plantear dificultades, maniobras que hay que hacer, manejos, para, me parece, poder lograr esto, ¿no? Y además proponer, después proponer, porque uno tiene que proponer, digamos, también, después de esto. Diría más, como dije recién, me parece que en la actualidad se aleja más de las notas ideales que propone Freud, pero no está mal porque si nosotros no tenemos un lugar de donde partir, que sería esto, que lo que nosotros hacemos tiene que ver con que para que esto se ponga en marcha necesitamos una demanda.
Si no hay demanda, no se pone en marcha. Ahora, como le decía antes, si hay demanda y se pone en marcha, algo se va a poner en marcha de la transferencia como motor. Entonces eso es necesario de que nosotros podamos establecerlo, digamos, ¿no? Para a partir de ahí proponer eh, un análisis, una frecuencia, digamos, ¿no? O sea, cómo se va a trabajar, digamos, ¿no? Distintas cosas, digamos. Inclusive en algunas presentaciones que son más graves, hay distintas cuestiones que se proponen. Sí, Néstor. Levantaste la mano, ¿Qué ¿no? pasa? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando la demanda está cita, cuando está omitida? El tipo no dice, no habla, no es claro, no sabemos qué es lo que quiere. Lo que sabemos es que no sabemos, en principio, qué es lo que va a entrar por la puerta del consultorio y con qué va a venir. Eso no lo sabemos. Es lo Sí, único que sí. tenemos claro. A partir de ahí, ¿qué pasa si no larga la demanda? ¿Cómo hacemos? Y Tenemos por ahí, casos de esos. sí, sí, Néstor. Bueno, por ahí tal vez, por eso digo, no es que uno no ofreció un espacio que podría ser el espacio de lo preliminar. Entonces, por ahí, supongamos, siguiendo el ejemplo que vos traes, ¿no? El ejemplo, uno podría decirle que todavía no es el tiempo, que tal vez hay algo que todavía no está y tal vez invitarlo, no sé, en un tiempo a que vuelva o que vuelva a llamar. Digo, se me ocurre una idea, no lo sé. O tal vez, porque también se me ocurre otra cuestión. El paciente, algo de esto decís, uno no termina de poder establecer esa demanda y el paciente ya quiere empezar. Y uno puede decir, no, todavía tenemos que ver un poco por qué lo trae usted. Entonces esa sería otra forma. Digo, dos alternativas que se me ocurrían, digamos, ¿no? Que puede suceder. Digo, no, porque me parece que eso es importante, digamos, ¿no? Em, bueno, también la otra cuestión que aparece ligada a este caso, uno puede decirlos, y Freud lo pone así, los análisis por encargo. Está bueno esto, ¿no? O sea, el concepto, la idea de un análisis por encargo. Le encargas a otro, digamos, que haga por otro, digamos, entonces, ¿cómo hacemos con eso? Digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo puede proceder en esa situación como la del caso de la joven homosexual? Entonces yo creo que hay que aprovechar el marco de las entrevistas preliminares, que es lo que hace Freud. Entonces, ¿qué hace Freud? ¿No? Dice que en el mismo texto dice enfáticamente, dice, ¿no? Los análisis por encargo son incumplibles. Bueno, entonces, él va trazando, como lo de las notas ideales, él dice, bueno, lo que viene por un encargo es muy difícil que se pueda cumplir, digamos, ¿no? Respecto de lo que esperan. Y agrega también en este mismo artículo lo siguiente, dice, no es indiferente que un individuo llegue al análisis por anhelo propio o lo haga porque los otros lo llevaron. Que él mismo desea cambiar o que solo quieran ese cambio sus allegados, digamos, ¿no? Respecto de esto de lo que no se puede cumplir, digamos, ¿no? Él da una razón de por qué. Entonces, ¿cómo resuelve Freud esta cuestión de la presentación de los padres de la joven homosexual? Que un poco podría encuadrar en esto de el encargo de un análisis. Y él dice lo siguiente, ¿sí? Evité por completo pintarle a los padres la perspectiva de que su deseo se cumpliera o se cumpliese. Y segundo, el segundo paso, este es un primer paso, y el segundo para mí es, les propuse estudiar detalladamente el caso de la joven durante unas semanas y unos meses con la finalidad de poder pronunciarme después sobre las posibilidades de obtener algún efecto mediante la prosecución del análisis. Me parece muy interesante porque es muy coherente con lo que vinimos hablando, digo, no sé, con lo que viene proponiendo Freud. O sea, con las entrevistas preliminares, el dar el espacio a la otra parte, a la que se supone que hay que cambiar, a ver si quiere cambiar, qué quiere cambiar, digamos, ¿no? O sea, darle el lugar. No es fácil, imagínense, retomo la situación. Esta muchacha de 18 años se quería suicidar, digamos, tenía unos problemas, entonces
lo van a ver a Freud. Y él dice, bueno, pero yo también quiero escuchar la otra campana, como digamos, ¿no? Y a veces hay una tensión en eso, porque usted está poniendo en duda o podría pasar algunas cosas. Bueno, él plantea esto, digamos, ¿no? O sea, primero, yo creo que él se abstiene, digamos, es la abstinencia de pintarles de que va a poder cumplir el deseo, que no es menor, es decir, cambiarle la corriente homosexual, que él lo menciona también ahí, digo, no sé cómo podría ser posible eso, digamos, ¿no? Y después, bueno, escuchar a la posible paciente, a la que podría ser la consultante, será la consultante, bueno, eso. Me parece muy interesante como punto. Entonces, podríamos resumir en esto. Utiliza otro concepto que es la abstinencia, de decir, bueno, no prometer algo que no lo va a cumplir. Aparte del mismo es incumplible, digamos, ¿no? El análisis por encargo. Eh, Dar lugar a la escucha, poder escuchar a quien se supone o suponen que parece que está atravesando algún tipo de malestar, está sufriendo. Bueno, darle ese lugar, digamos, ¿no? Y tomar un espacio, por ejemplo, para saber quién es el que consulta. Eh, Eso me parece que tiene que ver con este caso. Por otro lado, tenemos otro caso bastante más famoso, por ahí digo yo, porque se trabaja más, que es el de Dora, digamos, ¿no? Eh, que hay de todo, obra de teatro, hay de todo, muchísimos trabajos buenos. Pero acá en este caso, voy a volver a tomar este tema de la demanda, ¿no? Curiosamente también, Dora tenía 18 años cuando consulta, y consulta por una serie de síntomas histéricos, como dice Freud, es una petite histeria, digamos, ¿no? Lo plantea después. Eh, pero voy a volver sobre la presentación, cómo llegaron, digamos, ¿no? ¿Cómo llegaron a Freud? Eh, Acá también acá hay una curiosidad porque Freud había visto al padre de Dora muchos años antes, unos 4 o 5 años antes, porque estaba con algunos problemas, tenía ataques de confusión, seguido de manifestaciones de parálisis y ligeras perturbaciones psíquicas, tal cual está en el texto. Eh, que en realidad era a consecuencia de se había contagiado una sífilis, ¿sí? Entonces, ¿saben quién lo recomendó? Si ustedes conocen el caso, el que lo recomienda es el señor K, tan famoso de la historia. Bueno, el señor K lo recomienda, le dice al padre, anda a verlo a Freud, digamos, ¿no? Entonces lo va a ver a Freud. Parece que después de un trabajo de algún tiempo, eso funcionó, digamos, podemos decir, algo se curó, resultó exitoso y quedó muy conforme el padre. Entonces, recordando eso, digamos, surge algo en su hija que lo que le pasaba a Dora era lo siguiente, era desazón, digamos, ¿no? O sea, como una tristeza, algo también, una chica joven, digamos, alteración de su carácter y una carta que encuentra la familia en un cajón de despedida donde decía que ya no podía soportar más su vida. Miren qué puntos de contacto con el de la joven homosexual, digo, ¿no? En la edad, bueno. Bueno, también una preocupación, digamos, ¿no? Del padre en este caso, porque la madre aparece más como en un segundo plano, no. Dice Freud inclusive que no llegó ni a conocerla. Y también dice Freud que Dora se había opuesto a todo tipo de tratamientos médicos, ¿no? No solo psicoanálisis, sino que no quería saber nada y se resistía mucho. Y entonces acá se agrega otra cuestión que también la lleva a los 16 años en primer lugar. No sé si lo recuerdan del caso. Lo lleva una primera vez a Dora, trabajan un tiempo, Freud le propone iniciar un análisis y Dora dice que no y se va. Y vuelve a los 18, ¿sí? Pero el padre acá le dice con palabras autoritativas, dice, yo ni me acordaba que existía esa palabra, pero yo supongo que debe ser palabras autoritarias, o le dijo a la hija, mira, venís conmigo, sí o sí, y la llevó. De prepo, como decía, no seríamos una palabra más actual. La llevó de prepo y le dijo, vos tenés que hablar con Freud, digamos, ¿no? Yo creo
eh, por la transferencia que, digamos, podemos decir en estos términos, que había tenido el padre por esa cura que, digamos, sobre ese malestar que tenía él unos años anteriores. Entonces, también pasa esto. Uno dice, uno podría decir, yo que sé, tengo mi hija, le pasa algo, y por ahí yo me analicé con alguien, y bueno, se la llevo a quien fue mi analista por ahí, ¿no? Digo, podría ser eso, sin esto. Sí, que era mi segunda pregunta, Yo que también. es si la transferencia, entonces la transferencia no muere, quedan vestigios de la transferencia, Mm, queda flotando como si fuera un perfume del cual queda una fragancia durante un sí, tiempo. sí, ¿Por qué? Porque es inherente al tratamiento. claro. Sí, sí, ¿Entiendes? por No, o eso, sea, no es que se va el tipo y ya, no, listo, no hay más no, transferencia. exacto, no, quedan, evidentemente. Y eh, yo te diría que tiene que ver con esta idea que dice Freud de ese trabajo que es ya sobre el final, que es análisis terminable e interminable. Los análisis terminan, la transferencia de ese análisis quedan, quedan marcas que son importantes, digamos, respecto de lo que se trabajó allí. Capaz que, ahora está buena tu pregunta en esto, porque bueno, esa marca que quedó en el padre de Dora, tal vez hizo que la llevara, le confiara a su hija por lo que le preocupaba. Entonces dice así Freud, nos encontramos nuevamente ante una, no, esto no lo dice Freud, lo digo yo, ante un encargo de análisis, nuevamente. En este caso, por el padre de Dora, preocupado por la salud de su hija, preocupación realmente atendible, eh, y en ese panorama acuden a Freud, ¿no? Entonces, llevó al padre a tomar la determinación, a pesar de la renuencia de Dora, que debía ponerse bajo mi tratamiento, dice Freud, ¿no? Bueno, no, la pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, también la toma, digamos, en tratamiento, ¿sí? Eh, entonces se me ocurrieron algunas cuestiones, ¿no? Como unas preguntas frente a esto. Bueno, no hay de parte de Dora un interés por consultar, nuevamente. Más bien es el padre quien obliga a su hija a que se trate. Eh, entonces tenemos que pensar ahí de nuevo que cómo indagar si ahí puede haber en Dora una, ¿cómo sería? Prospecto sería, no sé sería la palabra media fea, supuesta consultante. Bueno, de hecho después se analiza porque se analizó, si no me equivoco, fue 3 meses de lunes a viernes. Iba todos los días. No sé si recuerdan. Claro. Bien. Eh, este también es un tipo de presentación bastante usual. Alguien está preocupado, por ahí, entonces lo lleva al análisis. Y mire lo que aparece, porque yo no está dicho allí, pero yo supongo, tal vez hago un poco de, invento un poco ahí, pero digo, me parece que cuando tenía las entrevistas con Dora, alguna entrevista mantuvo también con los padres o con el padre. Y entonces hay una parte muy interesante que quería comentarles también. Dora, en un momento, ya en la trayectoria, un poco del análisis, dice, le cuento un episodio que había sucedido 2 años antes, cuando tenía 16, donde el señor K, que era mayor, digamos, era una persona mayor, le hace una propuesta amorosa. ¿Mm? Entonces, bueno, Dora zafa de esa cuestión, sale, pero va y le cuenta a los padres y le cuenta al tío. Le cuenta todo lo que había pasado, hablan, eh, pero no le creen. En realidad, duda, entonces van a hablar con el señor K. Hablan con el señor K y el señor K le dice, no, pero esto es todo un invento de Dora. Aparte, recuerden que la histeria, digamos, aparecía como fabulaciones, como inventos, digamos, ¿no? Pero había acá. Entonces no le creen. eh, y le voy a leer de qué manera eh, dice el padre esto, si me permiten. Capaz que lo han visto, pero y no solamente voy a leer lo que dice el padre, sino les voy a leer lo que dice Freud respecto de lo que dice el padre, y tiene que ver con ese tema que estamos hablando, ¿no? De la demanda, de quién demanda. Disculpen el ruido, pero estoy en la calle de ruidos. ¿Se escucha bien igual? Genial.
Les leo. Esto está en la página 24 del historial. Dice lo siguiente. Palabras del padre Dora. Yo no dudo de que ese suceso tiene la culpa de la desazón de Dora, de su irritabilidad y sus ideas suicidas. Me pide que rompa relaciones con el señor K y en particular con la señora K, a quien antes directamente veneraba. Pero yo no puedo hacerlo, pues en primer lugar considero que el relato de Dora sobre el inmoral atrevimiento del hombre es una fantasía que a ella se le ha puesto. Y en segundo lugar, me liga a la señora K una sincera amistad y no quiero causarle ese pesar. La pobre señora es muy desdichada con su marido, de quien por lo demás no tengo muy buena opinión. No tiene muy buena opinión, pero no cree lo que le dice la hija, ¿no? Ella misma ha sufrido mucho de los nervios y tiene en mí su único apoyo. Dado mi estado de salud, no me hace falta asegurarle que tras esta relación no se esconde nada ilícito. Somos dos pobres seres que nos consolamos el uno al otro como podemos en una amistosa simpatía. Bien sabe usted que no encuentro eso en mi propia mujer. Pero Dora, que tiene mi obstinación, se afirma inconmovible en su odio a los K. Su último ataque sobrevino tras una conversación en la que volvió a hacerme el mismo pedido. Y mire lo que dice el padre. Le dice a Freud, procure usted ahora ponerla en buen camino. Pavada de demanda, digamos, ¿no? Volvemos a, digo, la última frase, me quería detener eso, pero todo lo que cuenta, preferí, digamos, leérselo porque me parecía muy importante, cómo cuenta esto, y digo, esto también debe haber sucedido en alguna entrevista mientras la veía a Dora, digo, ¿no? Yo supongo eso. Eh, Todo esto del final, ¿no? De lo que les leí. Procure usted ahora ponerla en buen camino. Digo, también es bastante similar a la joven homosexual, ¿no? Eh, el padre no le demanda a Freud que la evalúe, a ver qué le pasa, qué le está ocurriendo, sino que rectifique, por decirlo de alguna manera, la enterece, ¿cómo se dice? La enderece, sería la palabra. Eh, entonces, nuevamente, parezco un poco repetitivo, es como mucha de la repetición, 18, 18, pero bueno, también está en el psicoanálisis tiene otro concepto fundamental, la repetición, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la maniobra de Freud frente a esta situación? ¿Sí? ¿Cómo maniobró él? Pues hay que maniobrar con esto, ¿no? Digo, hay que manejarlo. En primer lugar, dice, lo digo yo, esto lo pongo yo más bien, en primer lugar, tiene serias dudas sobre el cuadro de situación que le pinta el padre sobre lo que le ocurre a Dora. Él tiene dudas sobre esto. Y cito lo que él plantea. Estas sí son palabras de Freud. Dice, yo me había propuesto desde hacía mucho suspender mi juicio acerca de las circunstancias reales hasta escuchar también a la otra parte. Y esto yo lo veo, lo notaría en la pared, ¿vieron? Uno tenerlo en cuenta, suspender el juicio de uno. Qué difícil, ¿no? Porque eso interviene también. Pero me parece que es interesante. Dice él, yo suspender mi juicio, además se acuerda, él había atendido al padre, el padre, o sea, me parece que, además, quien estaba involucrado en este asunto, con una menor, digamos, ¿no? Era el señor K, que lo conocía también a Freud, ¿sí? Me parece muy, muy interesante esta reflexión porque es una vez que la haya escuchado en el marco de las entrevistas preliminares. O sea, también necesito escuchar a ella. Dame un segundo, Néstor, y te doy la palabra. Me parece que es una decisión coherente con su propuesta técnica, digamos, ¿no? Eh, dar el espacio para poder hablar eh, a quien se supone tiene un malestar o hay que modificar. Y vuelvo, digamos, podés instalar la transferencia y de ahí si se proponen un análisis, ¿no? Sí, Néstor. Me encantó esto de que dijiste de suspender el juicio, porque Sí. en una de las últimas clases del año académico que tuvimos en Centro Oro, en una de las Mm. últimas materias, estudiando a Lacan, Lacan dice que en el trato psicoanalítico, en realidad está el paciente, está el analista, y el analista debe dejar a un costado parte de su yo en eso de la abstinencia y de la escucha flotante. Entonces,
me encanta porque está reafirmando esto, que es la propuesta de Freud de decir, no voy a opinar hasta que no escuche a la otra parte, quiero ver, quiero sacar, separar la paja Sí, del trigo, digo. sí, Sí, bueno, está bueno. está bueno lo que decís porque Lacan tiene un trabajo, habla del deber del analista, lo cual no es sencillo eso, no es sencillo, digo, ¿no? Pero me parece que Lacan tiene un trabajo que se llama La dirección de la cura, por eso tomé, y los principios de su poder. ¿Pero el poder de quién? ¿El poder de quién sería, no? A mí me parece que la pregunta es esa, digamos, lo que estamos tratando de trabajar es en esto, bueno, yo creo que uno puede decir, bueno, devolverle el poder a quien no es escuchado, digamos, ¿no? Porque uno puede decir hoy, en términos de esto, la Dora sufrió una situación de abuso, digo, ¿no? En ese punto. Pero bueno, nos daría para trabajar por otro lado. Pero bueno, quería tomar de estos dos casos esas dos situaciones. Ahora, si el tiempo no me... Pues yo dije, me voy a quedar corto, pero me parece... No, voy a contar una cosita más, que dos temas que me interesaba, el amor de transferencia y la resistencia, ¿no? Entonces voy a hacer un pequeño salto, igual está conectado con lo que estamos hablando, porque al pensar la transferencia, Freud la piensa como el amor de transferencia, ¿no? Y es la vía de entrada para la posibilidad de que el análisis se ponga en marcha, digamos, ¿no? Eh, y bueno, ¿por qué dice que es de amor, digamos, ¿no? O sea que después lo va a tomar Lacan también. En el seminario de la transferencia va a hablar él dice un poco en el inicio es el amor, digamos, ¿no? En otro sentido, porque va a hablar más de la cuestión del saber, digamos, ¿no? Pero volvamos a Freud. Eh, y él dice que el amor, en un sentido general, podríamos decir, esta cuestión del amor de transferencia, está relacionado, está bueno, es muy interesante, me parece esto, porque hay algo en el paciente o quien consulta que aparece como insatisfecha. O sea, hay una insatisfacción. Dice, también dice, ahora le voy a leer la frase, las expectativas libidinosas quedan insatisfechas. Y eso hace queda insatisfecha en esta confrontación entre lo que uno espera y lo que uno recibe, ¿no? Lo que él dice, la frustración, él habla de frustración, respecto de la realidad objetiva. ¿Sí? Son todos términos de Freud, digamos, estos, ¿sí? Entonces dice que aparece algo como insatisfecho y a partir de esto, de esta frustración, hace que eso sea una algo que hace que alguien consulte, alguien vaya a querer hablar con alguien, ¿no? Sobre eso que le pasa, digamos, ¿no? Y ahí empieza esta cuestión del amor de transferencia. Dice así, sobre la dinámica de la transferencia, ¿sí? Y cito lo siguiente, dice, y si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, él se verá precisado a volcarse con unas representaciones expectativas libidinosas hacia cada nueva persona que aparezca. Y es muy probable que las dos porciones de su libido, siempre es la palabra que me va a la susceptible de conciencia y la inconsciente participen de tal acontecimiento. O sea, uno puede decir, bueno, esto ocurre, o sea, la transferencia está más allá de del análisis, ¿no? Freud la, la pone, digamos, o sea, no es que la descubre él, porque la transferencia está, digamos, está por fuera de los análisis. Me parece que él la utiliza un concepto fundamental respecto de su descubrimiento del inconsciente, ¿no? La manera, ¿no? Pero la transferencia está y se puede dar en otros lados. De hecho, yo podría decir, bueno, capaz que hay eh, como transferencia de trabajo entre nosotros que por ahí tal vez nos une el tema, más allá de lo que yo diga, digo, no, digo, por ahí nos une el tema, digo, hay una transferencia, digo, bueno, el psicoanálisis, podemos decir, nos une, digo, es un punto, digo, eso genera una transferencia, digo, eso, y no es un análisis, digo, no son cosas que punto que nos reúnen, digo, bueno, él dice, esto sucede a las personas y en particular este es uno de los motivos por el cual alguien que siente que algo de eso no se cumplió, quedó insatisfecho, hace que consulte, digo, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos de la demanda.
Otra cosa que dice en este trabajo y en puntualizaciones sobre el amor de transferencia, que ese amor de transferencia es tan genuino, él oscila, ¿no? En un principio parece que no, después dice que sí sobre el final del trabajo, es muy genuino como otros amores, digamos, ¿no? O sea que lo que sucede ahí sucede con la intensidad y con la pasión de un amor, digamos, ¿no? De otros, digamos, ¿no? Eh, pero él advierte a los analistas que eso no tiene que ver con las cualidades físicas o anímicas, sino que eso está provocado, lo produce la situación analítica. Él habla así, ¿no? La situación analítica. Eh, y él dice así también, que en la faceta motora, o sea, de la transferencia, esta cuestión del amor de transferencia, esa necesidad de añoranza, lo van a encontrar eso en las puntualizaciones sobre el amor de transferencia, esa necesidad de añoranza permiten el desarrollo de fuerzas pulsionales que van a ser fundamentales para el trabajo analítico. En contraposición, aparece también, ligada al amor de transferencia, la faceta resistencial, ¿sí? Y él cuenta, porque en realidad trabaja mucho sobre la cuestión de la resistencia y el enamoramiento del paciente. No voy a tomar ese aspecto, sino que pero esto sí me parece interesante, que la faceta resistencial lo que hace en el paciente, en un análisis, es que empiece a actuar. Y ahí tomo otro texto, recordar, repetir, elaborar, que él dice que el actuar, el agieren, es una manera de no recordar. O tal vez después es otra forma de recordar, pero como Freud propone en el análisis que recordar, o sea, ser consciente de lo inconsciente a través del recuerdo, él dice que uno tendría que intervenir, por interpretar esa resistencia para posibilitar el recuerdo. ¿Sí? ¿Me siguen? Digo, él dice, bueno, hay que, en esta otra parte que también tiene que ver con el amor de transferencia, a veces tiene una faceta resistencial que hay que intervenir, interpretar para poder continuar en la línea de que aparezca el recuerdo que tiene que ver con la reproducción, dice, del material psíquico reprimido, objetivo del análisis. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en puntualizaciones sobre el modo de transferencia propone, dice lo siguiente, él dice así, uno retiene la transferencia de amor como una situación que atraviesa la cura, que debe ser reorientada a sus orígenes inconscientes, esa sería la tarea, y ayudará a llevar a la conciencia lo más escondido de la vida amorosa del enfermo, para así gobernarlo. ¿Sí? Y por ahí para ir terminando, agrego una cuestión sobre la resistencia tomando otro caso, el hombre de las ratas, que es un trabajo de 1907, creo que es el historial, digamos, cuando lo analiza. Eh, Él dice que una de las formulaciones que tiene ahí, que la neurosis, o sea, la neurosis sería lo que produce es una regresión libidinal a los puntos de fijación de esas partes inconscientes de los complejos infantiles. ¿Sí? Entonces digo, un poco como veníamos hablando recién del amor de transferencia, digo, ¿no? Que está ligado a estos complejos infantiles. En El hombre de las ratas, no sé si se acuerdan, él justamente lleva este nombre por el castigo, un castigo de las ratas que él cuenta, que le había contado un teniente cuando estaban en unas maniobras militares, digamos, ¿no? Donde es un relato martirizador, muy cruel. De hecho, la semana que viene voy a tomar un aspecto de eso respecto a cómo maniobra Freud en la transferencia, ¿no? Que justamente en la medida que se vaya desplegando esta cuestión de los castigos de las ratas, se va a ir desplegando a lo largo del tratamiento, va a ir dejando y va a ir trayendo otras marcas, esto que traía Néstor, y va a traer otras marcas, respecto a la relación con el padre, por ejemplo, ¿sí? Y también a la transferencia, cuando Freud ahí se propone ir traduciendo en transferencia, o sea, interpretando el dialecto obsesivo, como pone ahí, ¿sí? Porque
En realidad este castigo de las ratas es como una forma de hablar que tienen los obsesivos, un dialecto, digamos, ¿no? Que hay que, Freud propone ahí traducirlo, ¿sí? Y entonces dice lo siguiente, Freud en el historial, dice así, la resistencia acompaña todos los pasos del tratamiento. Esto es importante porque uno puede decir, no hay análisis sin resistencia, digamos, ¿no? Por lo cual propone lo siguiente, dice, el analista pone al descubierto las resistencias desconocidas para el enfermo, dice, dominadas ellas, el paciente narra con facilidad las situaciones y nexos olvidados. O sea que acá está proponiendo una manera de manejar esto, ¿no? Manejar esto que aparece como resistencial. Dice, interpretarlas, dominarlas, de alguna manera, como trae, a veces son las traducciones, ¿no? Y digamos, es como si una vez dominado eso, aparece más fácilmente el relato del paciente sobre otras cosas, que de hecho es así en el historial, digamos, ¿no? Después de un tramo donde Freud maniobra e insiste, pone al descubierto una parte reprimida a través de una intervención que, a partir de esto que le decía el castigo de la rata, Freud le dice, después de avanzado un poco el análisis, que seguramente él debe haber en algún momento odiado al padre, ¿sí? Que lo odiaba. Entonces, nada, se puso como furioso el paciente, dice que de ninguna manera, estaba indignadísimo, porque dice, yo con mi padre siempre nos llevamos muy bien, en todo nos pusimos de acuerdo, salvo en una cosa, que mi padre no estaba de acuerdo con una mujer con la que yo quería salir. Ah, dice Freud. Ah, mire usted. Dice, es más, le dice, no es la primera vez que usted odió a su padre. Seguramente en otro momento, entonces introduce algo del tema del Edipo, digamos, ¿no? Bueno, se opone, dice que no puede ser así, eh, porque Freud supone que dentro de esa relación amorosa donde, digamos, no había nada, en lo cual no se ponían en desacuerdo con el padre, seguramente Freud lo que supone es que hay una ambivalencia afectiva, sobre todo en la neurosis obsesiva, ¿no? Aparece, que es donde hay tanto, ¿cómo puedo decir? Se destaca tanto el amor, eh, hoy escuchaba algo en la radio donde yo la verdad que pongo las manos en el fuego por tal, y le vuelvo a decir que pongo las manos en el fuego, y se lo vuelvo a decir, entonces uno empieza a ver, pondré las manos en el fuego, ¿de verdad? Entonces, bueno, un poco así. Frey se pone tanto la mano en el fuego, dice, algo debe haber, ¿no? Ojo, un odio inconsciente. Por eso yo hablaba recién del Edipo, él introduce la cuestión del Edipo, digamos. Eh, la respuesta inmediata fue el rechazo del paciente, no aceptaba esta interpretación, digamos, ¿no? Un tiempo después, ustedes lo van a poder ver si ven el historial, se levantan estas resistencias y empieza a aparecer otro material de otro tiempo, de otro momento, que tiene que ver con esta cuestión que Freud había interpretado y que suponía que podía fallar, porque a veces puede no tener ese efecto, como decía al comienzo. Pero esto lo hace en transferencia. Entonces, podríamos ver acá lo que yo comentaba al comienzo, que el objetivo de la cura para Freud, en esta instalación de la transferencia, en la utilización de la interpretación, en cómo trabajar con la resistencia, el objetivo es llenar las lagunas del recuerdo, digamos, ¿no? O vencer, como dice, la resistencia de la represión, que es otra frase que seguramente ustedes habrán ya conocido. Eh, bueno, queda, queda alguna otra cosa más que por ahí si no la trabajamos la semana que viene, pues estoy viendo 9, no me acuerdo si terminamos y media, pero quería dejar el espacio para no... Acuerdo que me quedó una cosa muy interesante más que es el refugio de la enfermedad, pero por ahí lo tomo la semana que viene con otros ejemplos. Les, les dejo el espacio para si tienen algunas preguntas o comentarios, lo que a ustedes les parezca, ¿sí? No, yo tengo una duda, una pregunta. Dado que vamos a trabajar
Así como repasamos cada tanto el tema de la regla fundamental, la abstinencia, etcétera, la escucha flotante, ¿qué recomendarías vos, al margen de estas obras que nos has referido, estas 6 obras, que son las que nos envían para leer o como material de lectura? ¿Qué nos recomendarías vos que cada tanto hiciéramos este ejercicio de refrescar, digamos, esto que es tan importante, que es la transferencia? Ujú. Entonces, esa es la duda que tengo. O sea, debe haber un ABC que cada tanto tenemos que leer, porque en cada lectura seguro que van a aparecer nuevas cosas. ¿Vos Mm, qué nos aconsejarías? bien. Por ahí no me quisiera tomar el atrevimiento de aconsejar, ¿no? Pero digo, sí se me ocurre lo que decís, porque estaba pensando, decía recién, digo, bueno, me preguntarás por un libro, y libros hay muchos muy interesantes, pero respecto a lo que vos me encontrás como el del ABC, Freud dice lo siguiente, que esto se aprende en primer lugar en el análisis personal, en el análisis propio, digamos, ¿no? Esto es algo que es fundamental porque en en otras profesiones o en otros oficios no está, pero acá es algo que me parece que no hay que descuidar, digo, ¿no? Como decía que no hay que descuidar siempre introducir la regla fundamental, digamos, ¿no? Me parece que no hay que descuidar esto. Yo creo que algo de esa experiencia, esto que decís, de la abstinencia, yo qué sé, hasta el uso del silencio, digamos, ¿no? Del momento de interpretar, uno lo va experimentando en el análisis propio, ¿no? Después, otra cosa donde uno puede trabajar esto también es en la conversación y el diálogo con otros colegas, ya sean que tengan más experiencia o que tengan menos, porque a veces también, digamos, ¿no? Porque uno conversa y uno revisa ahí, ya sea ponerle que un espacio sea de supervisión o, digamos, en distintos espacios que a veces grupo de estudio o lugares donde uno conversa. Además de la lectura, ¿no? Porque me acuerdo hay una psicoanalista, Irene Friedenthal, fue docente de la Facultad de Psicoanálisis, la hemos invitado acá al Centro Oro, y tiene un libro creo que se llama Descubrir el psicoanálisis, ahora no me acuerdo, si lo busco después se los digo la semana que viene, es muy interesante, digamos, respecto de todos estos temas que estamos hablando. Y yo de vez en cuando voy releo cosas ahí, ¿no? Pero me parece que es eso, el análisis, y el poder, ¿viste? El conversar esto con otros, digamos, ¿no? Que, que uno pueda contar, porque este es un oficio medio solitario, ¿vieron? Está ahí, uno ahí, en esto que decían hace un rato del de ser, digamos, ¿no? Entonces después, por ahí uno se encuentra y uno le generan dudas, dificultades, tropiezos, uno se queda preocupado, sueña, se va de vacaciones y se va a hacer alguna cosa y te acordás de determinadas cosas. Digo, me parece que eso está bueno. Eso es lo que, podemos decir, sería como un consejo, digo, ¿no? En el sentido de poder compartir. Y ahí se aprende mucho. Para mí se aprende mucho, digamos, ¿no? Pues también escuchás qué le pasa a los otros con eso. Porque no sé, uno soporta, lo digo esto entre comillas, varias transferencias, ¿no? Porque tiene más o menos cantidad de trabajo. Entonces, también eso que uno va llevando, bueno, compartirlo eso con otros, digamos, ¿no? Entonces, por ahí tal vez, te da una idea, ¿viste? Eh, Me parece que eso sería lo que se me ocurre. Eh, Hay una mano y una P. no. Sí, soy yo, pero habla vos, Lucila, y yo voy después, no hay problema. ¿Seguro? Cecilia, No, Sofía. Sofía, ¿cómo te va, Sofía? Buenas noches. Habla, Sofía. Bueno, Hola, no, un comentario en realidad. bien. Soy residente, estoy haciendo la residencia de psicología en infanto juvenil y bueno, me quedaba dando vueltas esto que hablabas, ¿no? En relación a la joven homosexual y Dora, de la abstinencia y esto
de escuchar la demanda de quien podría ser un potencial paciente, ¿no? Y cómo trabajar con eso. Creo que si hay algo que estoy aprendiendo es eso, ¿no? Los niños y adolescentes siempre que son traídos por otros y todo lo que se arma en relación a ese discurso y a esa demanda bueno, los adultos o las instituciones y demás, y bueno, la importancia quizás de como esto que decías vos, ¿no? Como de darle espacio y bueno, suspender como todos los otros juicios, ¿no? Me pareció muy lindo y muy importante como volver a eso. Y bueno, con respecto a lo que comentabas recién del diálogo con colegas también súper clave. Bueno, en la residencia es todo con otros, así que eso está muy bueno. Claro, Eh, y bueno, sí, sí, la verdad que sí. Así que bueno, muchas gracias. Muy, muy valiosos los aportes. ¿sabés qué Sofía, ¿no? Sí, Sofía. Dos cosas se me ocurren en lo que dijiste. Una, empiezo por lo último, lo del diálogo. Freud mantenía diálogo epistolar, ¿viste? Por carta. Buenísimo, esa cosa que, ¿viste? Hoy se perdió un poco. La cantidad hay numerosas cosas de cartas en este caso, no me puedo acordar cómo era, bueno, Breuer, después con Abraham, con Ferenc y con todos sus discípulos, intercambiaban cartas, discutían, ¿viste? Le contaban. Es más, yo te digo, yo creo que escuché, todavía cuando no existía, viste, la avanzada que hay hoy, telefónica y todo, me acuerdo que había algunos analistas acá en Argentina, en los años 60, y creo que, por ejemplo, se analizaban o supervisaban con Melanie Klein y le mandaban cassette, viste, o le mandaban, no sé, o mandaban cartas, y entonces, bueno, había un diálogo, digo, ¿no? Entonces, en ese punto. O sea que Freud también mantenía el diálogo con otros, más allá de que él fuese el creador, digamos, ¿no? Y él revisó muchas cosas y también puso las discusiones que tuvo con Adler, con Jung, ¿viste? Las diferencias. Bueno, eso por un lado. Y me acordé de un ejemplo de esto, de lo que vos decías, que estás haciendo tu residencia. Y un niño que viene, los padres decían que tenía problema de conducta. Entonces yo, después cuando lo vi, le dijo, bueno, tus padres dicen que tenés problema de conducta. Y él dice, yo me porto mal. Pero ya había una diferencia. ¿Entendés? O sea, no es lo mismo problema de conducta que portarse mal. Digo, hay algo que es escuchar esa subjetividad, digo, ¿no? Digo, en el niño, digo, ¿no? Bueno, Maud Manoni, digamos, trabajó mucho esto de síntomas de los padres o del niño. Digo, bueno, hay toda una cuestión, también sería muy interesante para charlar sobre eso. Así que también te agradezco tu comentario porque me hiciste pensar en estas dos ideas. Por ahí quería sumar, en realidad lo que decía Sofía me despertó también otra pregunta. Yo trabajé unos años en hospital también. ¿Qué Ah, demanda escucho, no? Si escucho la demanda de los padres o escucho la demanda del niño o escucho la demanda de la escuela o qué, mm, esto que vos también decías, ¿no? El niño sí. dice, yo me porto mal. Eh, bueno, Mm. digo, ahí la dificultad del analista en poder armar realmente la demanda y poder elegir también a cuál vamos a ir respondiendo, ¿no? Porque con una corremos el riesgo de que te lleven el paciente, con la otra, no sé, habrá que evaluar ahí qué Ujú. demanda ¿Cómo, atendemos primero. cómo es tu nombre? Discúlpame. Mónica. Mónica, pero Mónica, ¿sabes qué pensé? No me acuerdo si es Manoni también, en Mod o Octave Manoni, que plantea, lo que vos decís también, plantea la idea de transferencias múltiples, habla, porque también hay una transferencia de parte de esto que decís, los padres y qué escuchar y a quién escuchar, ¿no? Sí, es un Mm, desafío. Freud, creo, en alguno de los trabajos habla de esta cuestión de los tratamientos de los niños, eh, cómo trabajar con el tema de los padres, digamos, ¿no? Así que, ujú. Sí, sí, sí. Gracias. interesante. Hola, Fer. Va, no sé, tengo que levantar la mano por ahí. ¿Cómo Bueno, va? hola, ¿Qué ¿cómo haces? va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Hola, Mari. Ah, te vas, bueno, chao, Mari. Em,
No, también a modo de lo que pude escuchar, entré un poquito tarde por paciente, Ajá. pero a propósito, un poco tomando lo que van diciendo todos, ¿no? Pensaba en la urgencia de la demanda, o sea, retomo un poco todo el tema de clínica de niños y adolescentes, que es a donde primero se me fue la mente. Pero Ujú, después advino como mucho en relación bueno, a la clínica con el consumo problemático, trastornos severos, ¿no? ujú, Eh, Sumado a los tiempos que corren, ¿no? Donde la demanda viene desde diferentes medios. Siempre que pienso, ¿no? En estas escenas freudianas, ¿no? Uno se imagina, no sé si a ustedes les pasa, pero uno se imagina así los Prado, Viena, ¿no? Todo con tiempo, ¿no? Y cuando en momentos donde todo es tan líquido, todo es tan rápido, ujú. viene de múltiples canales, donde hay riesgos de vida, ¿no? Donde la ley de salud mental está, no me quiero meter mucho, pues, ¿no? Pero digo, donde la ley de salud mental está tan criticada respecto, ¿no? De la respuesta frente a esa demanda que Sí, te viene una familia donde ya no sabemos de qué manera eh, lo difícil, ¿no? Frente a esa persona que viene traída a mí hace poco, sí, ahora estoy viendo, no me animé a preguntar, pero en un momento me llega de alguien conocido un mensaje diciendo que en realidad lo derivaba a alguien conocido mío, pero que demandaba tratamiento para su marido que consumía, ¿no? Desde ya lo primero que ubiqué es el que se tiene que comunicar, es la persona, ¿no? Le di toda la explicación, bueno, y no se volvió a comunicar, ¿no? Ahora me estoy preguntando si la que terminó teniendo mi contacto es la hija de ajá, esta señora. ujú, Todavía no lo averigüé, pero digo, qué difícil frente a eso, ¿no? A la urgencia, a la vida, a la desesperación de muchas familias, sí, de sí, muchos, ¿no? Allegados que, que, que ponen a prueba, ¿no? Toda este manual de cómo hacer, ¿no? De claro, estos tips. sí, Eh, sí. y no, eso quería traer, ¿no? Que me No, parece que pero es donde la demanda se presenta tan sí, masivamente y como vos decís, uno se va de claro. vacaciones y No, pero una parte queda. daría, está buena la cuestión de cómo trabajar con la urgencia, ¿no? O sea, que Mm, sería, primero delimitar cuáles los puntos de urgencia, qué es urgente y qué no lo es, porque también decías, hablabas de lo líquido de este momento actual, y entonces todo parece ser como que ya es tarde, digamos, ¿no? Entonces sí, me parece que habría que atender la urgencia, digo, en el sentido que por ahí tal vez hay, pero por ahí después cuando vos vas escuchando, tal vez no era tan así como al principio se pintaba. Digo, mm, en general, no lo digo en mm, el caso en particular. Eh, yo creo que me parece como, pensaba como lo propone Freud, digamos, o sea, eh, por ahí escuchar la urgencia sin prometer algo que tal vez uno no lo va a poder cumplir, digamos, mm, ¿no? En el sentido que, ¿viste? O sea, también es el psicoanálisis tiene límites. Digo, mm. Sí, sí, digo, sí. digo, yo creo que en eso está bueno también pensarlo, porque digo, tiene límites y por ahí hay cosas que tal vez no lo puede hacer solo. Por eso pensaba, bueno, tal vez frente a estos cuadros más urgentes tenés que trabajar con otros, o tal vez no es el ámbito. Bueno, nosotros, vos estamos juntos hace mucho en el centro, y nosotros vamos pensando, también vamos reformulando las formas de admisión para proponer tratamiento de acuerdo a las posibilidades que tiene nuestra institución. Sí. Porque si no, digamos, puede ser difícil después cómo, cuando uno admitió algo, después no puede decir, no, mire, que también pasa. Y bueno, no Sí, me puede- te traigo un poco todo, ¿no? Pero sí, lo hemos ¿Se hablado, entiende lo incluso que quiero decir, no? instituciones donde los psiquiatras no se pueden comunicar con los psicólogos. Pensaba también en esto estoy escuchando mucho ante tratamiento nuevo, la primera entrevista, yo
suelo preguntar si ya tienen algún tipo de experiencia, cómo finalizaron los tratamientos anteriores y demás, y me encuentro con mucho, una especie de, yo lo llamo, no tengo ni idea, ¿no? Pero como de gosteo profesional donde los profesionales desaparecen, Claro, ¿no? En tratamiento psiquiátrico, psicológico, ¿no? Donde no hay una palabra mínima de, mira, quizás no es el dispositivo adecuado, quizás no soy el profesional adecuado, quizás no es un momento, como decías, ¿no? Adecuado para que comiences. claro. Sí, sí, Y cierro con una cosita que un paciente me decía, también, primera entrevista, bueno, los tiempos de las prepagas desde ya, ¿no? Esta cosa así masiva que no, aparte en 30 sesiones solucionamos sí, todo. por doquier, sí, sí, o sea, tira abajo cualquier dispositivo Sí, posible. sí, sí, sí. Pero una primera entrevista y cuando estoy haciendo justamente, ¿no? Como el encuadre de tratamiento, obviamente regida por un tratamiento mayor que es el de prepaga, porque este paciente venía por prepaga. Entonces me dice, ¿pero qué? ¿Ya estoy en tratamiento? Me pareció interesante porque no, tuve que frenar y acordarme de esto, ¿no? De las entrevistas Claro, preliminares. claro. Sí, ¿no? Lo Sí, leí sí, algo en la línea de como, viste, tratamiento por ahí conlleva, che, tengo algo, ya me claro, diagnosticaste, ¿no? Como algo claro. así. Sí, sí. Eh, Bueno, Así bueno, que me bueno, parece que nada, lo quería no, como no, compartir. te agradezco. Y tal vez lo que vos decías de las obras sociales y todo también es, siempre me pregunto, bueno, ¿cómo el dispositivo del psicoanálisis puede eh, entrar en esos, ¿no? Para Sí. no encajar, ¿no? Porque no te haga encajar. Digo, por ahí uno puede trabajar en esas, porque son formas de poder trabajar también, pensándolo desde el psicoanálisis, ¿no? Digo, por ahí que no será, yo qué sé, lo clásico, como se llama, bueno, pero por ahí tal vez eso. Eh, y también me quedé pensando en otra cosa que decía, sí. También hay una cuestión transferencial en los pacientes más graves o esta cuestión de urgencia, uno comparte transferencialmente, porque también está un psiquiatra, un médico o algunos otros profesionales que pueden operar también, entonces comparte transferencialmente. Con eso sería otra la cuestión también para conversar, digamos, ¿no? Gracias. No, por nada. Bueno, no sé, por ahí que alguna pregunta, eso. Les recomiendo la vez que viene, voy a tomar algunos ejemplos de Dora, del hombre de las ratas, y de la joven homosexual, en las maniobras de Freud. Me quedó una cosita que tiene que ver con la ganancia secundaria de la enfermedad, también una cuestión importante. Y bueno, vamos a andar por ahí, así que les agradezco que me hayan escuchado, ¿sí? Así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias. Gracias Nos a Hasta vemos. vos, luego. gracias a vos, querido. Chao, chao. Suerte. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Hasta luego.